YouTube. Que el Señor los bendiga. Seguimos hablando de la importancia de la Biblia en las traducciones. Vemos en Apocalipsis o Revelación 22, 18 y 19 y después 22, 18. Perdón, ya lo dije. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro, o sea, en la Biblia. 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 21:8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el largo, ardiente con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Consecuencias bien fuertes a cambiar el significado o la palabra o añadir o quitar. Entonces, por eso es importante las traducciones. Y como dije antes, todas las traducciones de Biblias evangélicas y aún católicas tienen ahí en el comienzo el comité, o sea, el nombre de las personas que traducieron la Biblia, y uno puede ir a investigar quiénes son estas personas, quiénes estudiaron, a dónde estudiaron, si sabían el original en idioma o tenían un tipo de preparación en algo, en apologética, en la cultura de Israel, porque también es importante personas que ponen comentarios si han estado en Israel, si saben de la cultura o han estudiado el tiempo de los romanos, etcétera, etcétera. Y ahí uno puede analizar eso. Entonces, seguro otro video voy a hacer más o hablar de diferentes doctrinas, pero es importante esto, la historia y la Biblia, porque cuando vemos el comité, es interesante que las personas que están en esta organización, los testigos de Jehová, no saben quiénes fueron, quienes traducieron la Biblia, no le dicen, y usan esa excusa. No es para que ustedes no confíen en el hombre, sino en Dios. Pero como dije antes, ¿por qué Dios permitió que supiéramos quiénes escribieron los libros de la Biblia? Son pocos los que no sabemos en certeza quién los escribió. Y por qué Dios inspiró a muchos hombres y mujeres a traducir. Tenemos William Tyndale, que tradujo la Biblia al inglés. Tenemos el Reina Casiodoro. Y si tú estudias la historia de la iglesia, los reformadores, Martín Lutero, personas preparadas, Menno Simons, Juan Knox, Calvino, personas que sabían más de un idioma, un lenguaje, y Dios los utilizó para traducir la Biblia. Entonces, unas personas que querían tener exacto la traducción, y ellos buscaban eso, y Dios utilizó antes de eso a judíos en los desiertos, en diferentes partes, que mantenían preservando, copiando la Biblia palabra por palabra, estrofa, punto, coma, y ellos sabían las advertencias de agregar o quitarle, y era algo que Dios usaba, y un temor está en una persona que está traduciendo, porque otras personas van a ser influenciados por esa traducción. Nosotros, lo que dije antes, ¿qué Dios nosotros creemos? El Dios Todopoderoso puede preservar su palabra completa. ¿Por qué va a permitir que sea corrompida y que la palabra no sea la verdad? Eso no está con la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere tener misericordia y compasión. Dios quiere advertir y manda profetas, habla a través de líderes, a través de los tiempos. Entonces llegamos a esa conclusión. ¿Por qué duraron 80 años los testigos de Jehová a salir con esa versión en inglés? Y la versión en español fue más después también. Pero y vamos a ver más en detalle las contradicciones y las inconsistencias. Y otra cosa, todos los mayores teólogos en universidades importantes como Princeton, Yale, Harvard, no concuerden con la versión de los testigos de Jehová del Nuevo Mundo,
que es autoritaria, o sea, dicen todos los mayores teólogos en el mundo saben que esa versión no es la más cerca, que hay muchas cosas que han sido cambiadas para ir con la doctrina o la enseñanza que ellos han formado, que van contrario a la palabra de Dios o los lenguajes originales en el griego, arameo y hebreo. Es muy importante entender esto y no se enoje con esto, analícelo, búsquelo y piense, ore al Señor, use la cabeza. Dios nos ha dado una cabeza para usarla. Entonces es un punto aquí importante. El pasaje de la Escritura no puede contradecir la enseñanza total de la palabra de Dios en cualquier punto. O sea, un texto individual no existe para ser aislado en fragmentos. Y esto es una cosa bien importante porque los testigos de Jehová usan este método sacan un versículo fuera del contexto. Cuando uno está leyendo un capítulo, un libro, tiene que ver cosas importantes de ese libro, quién lo escribió, para quién fue escrito, el cultural, el original, y ver ese versículo a la luz de todo el contexto del versículo anterior, el versículo después. No puede aislar un versículo. Tiene que ver y el mensaje total de la Biblia. Así que se estudia la Biblia. La palabra de Dios es eterna y hay muchísimas escrituras. Es muy grande. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, porque son varios, que han sido cambiados para ser acomodado a la doctrina o la enseñanza de los testigos de Jehová. Vemos en Génesis 1:2, un ejemplo bien importante, cambiaron el significado del Espíritu de Dios. En el original, en el hebreo, es Elohim. Es importante esto porque Elohim es plural. Indica, o sea, sabemos la Trinidad divina. Entonces, ellos cambiaron esto, el Espíritu de Dios, que nosotros evangélicos cristianos sabemos como el Espíritu Santo, tercera persona de la divinidad. Dios es Dios y es también personal. Entonces ellos cambiaron esto para decir una fuerza activa. Ellos al Espíritu Santo lo llaman una fuerza activa, no es Dios. Pero en el original es Elohim. Y el Espíritu de Dios es el original. Ellos vemos que ellos modificaron porque ellos no creen en la Trinidad divina. Y en otros estudios vamos a ver acerca de la Trinidad más en detalle. Éxodo 3:14. Cuando Dios le dice a Moisés, cuando Moisés le dijo, cuando yo voy al pueblo y ellos me preguntan quién es tú, ¿cómo yo le voy a responder? ¿Cuál es tu nombre? Entonces él dice, yo soy. Dile que yo soy, ese es mi nombre. Y eso es muy importante porque es un Dios presente. Y como vamos a ver después en Juan, Jesús dice eso también, yo soy. Y por eso lo van a apedrear, porque él se hace un atributo que solo Dios tiene. Y al decir eso, él es Dios también. Entonces ellos cambiaron eso. Yo voy a ser el que yo voy a ser. Que es bien raro, pero es para acomodar su doctrina. Como dije, voy a ver en línea exactamente lo que dices. Si tú vas a línea en el internet, puedes buscar, ahí tienen las Biblias de ellos en diferentes idiomas, lo que dicen. Entonces lo que decía, ante esto Dios dijo a Moisés, yo resultaré ser lo que resultaré ser. Entonces eso me hace sentido. Yo resultaré ser lo que yo resultaré ser. ¿Por qué va a ser cambiado eso? Yo soy. Qué fácil traducción eso, yo soy. ¿Por qué tiene que cambiar eso? Pero como dije, porque en Juan 8:58 Jesús dice también, cuando él respondiéndole, yo soy. Entonces se hace Dios.
y por eso lo iban a apedrear. Entonces hay muchísimas escrituras. Vemos también donde es cambiado. Vamos a ver. También ellos acomodar la bandera, que es otra cosa que ellos no saludan a la bandera. Números 1:52. Vamos a ver la traducción de ellos. Aquí, Números 1:52. Que dice: y los hijos de Israel tienen que acampar cada uno con relación a su campamento, y cada hombre según su división de 3 tribus, entre comillas, por sus ejércitos. A su campamento, según su división. O sea, y vamos a ver en original, en la Reina Valera 60, Números 1:52, que dice: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo los hijos de Israel acamparon cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. ¿Por qué cambiar ese significado? Ahí es claro, es la bandera. Según su división, ellos en relación a su campamento. Es porque ellos no sacaron esa doctrina que no tiene que salutar la bandera. Vemos Isaías 43:10. Isaías 43:10. Que dice, la versión de Nuevo Mundo: ustedes son mis testigos, es la expresión de Jehová, aún mi siervo a quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, y para que entiendan que yo soy el mismo. Antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Salvador. Vemos ahí que ellos cambiaron. Si vemos en la Reina Valera, Isaías 43, versículo 10, dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. O sea, ahí está hablando en el original que Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre, que no antes de él ni después de él. Entonces, pero ellos dicen: antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó sin que lo hubiera. O sea, ellos dicen, continúa siendo. Es tratando de evitar lo que el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice que Él es Dios. Y dice, y fuera de mí no hay Salvador. Son cosas sutiles que comienzan a usar y cambiar, como ellos hacen el sentido de intenso futuro, que nunca va a ser otro en divinidad después de mí. Vamos a ver